A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Espero que podamos aprovechar este nuevo encuentro porque Clave China siempre los espera para conectarse con algunos pasajes de la realidad que nos rodea y sobre las cuales muchas veces nos interrogamos. Quiero compartir con ustedes un informe publicado por la Fundación Abierta aquí de Argentina que considera diversas fuentes de investigación tratando de explicar y de describir por qué el sur global sigue atravesado por las protestas de la generación Z. Protestas que van desde Perú y que llegan a Indonesia, ahora México, que también ocupan calles y redes en Filipinas y Kenia, o que se manifiestan masivamente en Nepal y se expresan también en Madagascar. Todos lideran protestas con reclamos comunes: educación, trabajo, salud. Denuncian la corrupción en las instituciones de su país. Cita el informe que en el tramo 1997 hasta el 2012, las protestas de esta generación forjaron cambios políticos hasta de gobierno, pero la mayoría de esas protestas fue neutralizada por los poderes reales. Lo mismo había ocurrido en Estados Unidos y en la Europa de 1960, o en la denominada Primavera Árabe de 2011. También podríamos citar, y esto lo hago yo, a la Chile del 2019, cuyos reclamos hoy siguen vigentes, pero el país se ha orientado por la alternativa de la ultraderecha, aparentemente, que se pronostica como el futuro gobierno. Muchas protestas contaron con un detonante: la restricción en el uso de las redes sociales. El ejemplo más paradigmático es Nepal. Justamente esta generación nació en la era digital y son las redes el canal de sus reclamos y propuestas. Se trata de una generación que, si bien procede de países muy diferentes, tienen algo en común: la edad. Son muy jóvenes. Algo interesante para resaltar en casi todas las protestas es que se ve una bandera con una calavera cubierta por un sombrero pirata que surge de una publicación que nació en 1997 y que ya ha vendido millones de ejemplares y ha sido traducida en más de 40 idiomas. Se trata, sí, de un símbolo inspirado en la imagen del manga One Piece, y la historia está protagonizada por un corsario que lucha junto a otros jóvenes contra un gobierno mundial autoritario y corrupto. El fracaso absoluto de los gobiernos se convierte así en un territorio fértil para las protestas de los jóvenes que creen que no tienen nada que perder al salir a las calles. En el sur global, la edad promedio, escuchen, es de 25 años y se les impone a todos por igual endeudamiento, austeridad, catástrofes climáticas, guerras permanentes o amenazas de guerra, desempleo, precarización, producto de las políticas neoliberales aplicadas por gobiernos de distintas matrices ideológicas. También señala este interesante informe un aspecto que comparto: casi nunca pueden abordar los problemas estructurales, es decir, de fondo. El poder real, local o internacional, agrego yo, hace que las protestas vayan camino al fracaso y no siempre llegan a ver las raíces del problema. La manipulación y la enorme y efectiva batalla cultural de ese poder real concluye direccionando con inteligente manipulación la energía de esos jóvenes y sus reclamos hacia opciones teóricamente disruptivas del viejo orden para ser fagocitados por los históricos centros del poder real y el establishment conocido. Concluyo para decir que se trata, como alguna vez suscribí en un trabajo colectivo del año 1991, creo, sí, se trata del fracaso de socialización del capitalismo y de un progresismo incapaz de leer más allá para entender la verdadera trama de esta historia. Y ahora sí, compartamos un poco de música.
在原地徘徊，困在世界迷宫的爱。那未来又和过去倒带，说了早晚黑夜就来。谁带我穿越到过去，把现实都忘记，来挽回所有曾经，让我再拥抱你。泛滥的那回忆将人昏迷，一起走过四季，爱慢慢变清晰。找回那些片段，你付出的爱我愿去等待。Oh yeah， 每一幕让我不想离开。Let's stop and rewind， 那年的夏天，时间定格幸福的画面，和你微笑的脸。Stop and play， 这时间的超载。Oh girl， 想你回心转意，犹如我怀里，像梦般甜蜜，让爱继续。Time to rewind， Stop, rewind, rewind, stop, rewind, 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 stop, rewind, play。 原来的你被丢口气，说分手你转身离去，而我的心也没有勇气，伸出手用力抓紧你。全世界像冰冷空气，和我呐喊回忆，不相信失去了你，心却还是如意。或许我曾错过某些细节，时间往前一点，找好变化的起点。那些爱的碎片，我也想努力去拼凑完全。Oh yeah， 不让爱再选择离别。Let's stop and rewind， 那年的冬天，时间定格温暖的光线，有你在我身边。Stop and play， 这时间的超载。Oh girl， 想你回心转意，犹如我怀里，像梦般甜蜜，让爱继续。Time to rewind， 现在记忆，时间的边走去，你的心，给的感动藏心底。我的世界有你是真够，痕迹不断出现在我左右，你把你的痕迹留在我身边，这让我沉浸在那回忆里无法逃脱。你笑容带着甜蜜和美丽，那时候的回忆是多么的想你，在脑海盘旋好清晰。时间如果可以倒带，那赶快给我穿越过去，不要逃跑，我们停留在这一刻。时间已停摆，走到你我离别的悲哀，心还是被伤害。Stop and play， 不管过去未来。Oh girl， 让期待流泪的你能回过头来，不要再掩埋挽回真爱。Time to rewind， Stop, rewind, rewind, stop, rewind, 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 stop. Y ahora sí, China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Soy Enrique Gon, de saluda desde Tegucigalpa, de Honduras. El presidente de China, Xi Jinping, ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar los mecanismos a largo plazo para la gobernanza del ciberespacio durante una reunión de estudio en grupo del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China que él presidió este viernes. Xi Jinping ha pedido esfuerzos continuos para el cultivo de un entorno en línea limpio y saludable. China rechaza cualquier disposición sobre su territorio contenida en el Tratado de San Francisco tras la Segunda Guerra Mundial. El tratado, firmado por Japón y otras naciones sin la participación de China, no especificó el estatus de Taiwán. Desde entonces, Japón ha reconocido que Taiwán forma parte de China, señaló Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El Comité Permanente de la Asamblea Popular de Beijing
aprobó nuevas normativas para la protección, la gestión, la utilización y la conservación del tramo de la Gran Muralla situado en la capital china. Las nuevas regulaciones, que entrarán en vigor el 1 de marzo de 2026, especifican el ámbito de aplicación que incluye dicho tramo, el patrimonio cultural relacionado y su entorno circundante. Crean, además, un marco legal específico de alcance local y adaptado a las necesidades de Beijing. El gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong ha informado que las operaciones de extinción de incendios, rescate y búsqueda por incendio en una zona residencial de Hong Kong concluyeron a las 10:18 de este viernes. Hasta el momento, el incendio de Wang Fu Kok se ha cobrado 128 vidas y no se puede descartar que se encuentren más cuerpos cuando la policía ingrese posteriormente al lugar para la investigación, ya que se estima que 200 personas continúan desaparecidas. 2.311 miembros del personal de bomberos y 185 ambulancias atendieron el siniestro. 12 bomberos resultaron heridos y uno falleció en cumplimiento de su deber. Un estudio de 13 años basado en muestras de ADN recogidas en el yacimiento de Shimao, un gigantesco complejo de ruinas prehistóricas de 4.000 años situado en el borde norte de la meseta de Loess, en la provincia de Shanxi, ha permitido descifrar claves sobre la estructura poblacional y los sistemas de parentesco de las antiguas comunidades que habitaron la zona. Con una antigüedad estimada de entre 4.200 y 3.700 años, el yacimiento de Shimao es un asentamiento neolítico tardío de gran escala y clara estratificación social. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Com. Hasta la próxima. Clave China. 说的太多，你反而觉得啰嗦；做的太多，你反而觉得我错。现在我要讲个故事，故事里它什么都不是。如果你也想来个故事，就请你千万别停止。说的太多，你反而觉得啰嗦；做的太多，你反而觉得我错。难道不告诉我，等于了解脱？解脱，解脱，解脱。告诉你，没有什么东西是会有对错。也许说了很多，你还是听不懂。我做了太多，想了太多，想不通，想不通，想不通。现在我也讲个故事，故事里它什么都不是。如果你也想来个故事，就请你千万别停止。说的太多，你反而觉得啰嗦；做的太多，你反而觉得我错。难道不告诉我，等于了解脱？解脱，解脱，解脱。告诉你，没有什么东西是会有对错。也许说了很多，你还是听不懂。我做了太多，想了太多，想不通，想不通，想不通。我没有什么东西是会有对错。也许你说了很多，我也听不懂。我做了太多，想了太多，想不通，想不通，想不通。
都想不通，想不通，想不通。Dialogamos con el licenciado en psicología, ensayista y escritor José Kaminiecki, quien dirige el espacio de literatura de nuestro portal clavechinanoticias.com. Allí podrán leer sus cuentos, donde la ficción y la realidad se mezclan, para centrar sus relatos en personajes de origen chino. Una buena manera de establecer un diálogo desde el imaginario de José. Sobre esta musa inspiradora charlamos, lo escuchamos. Clave China. Bueno, un gusto estar aquí con José Kaminiecki, escritor, psicólogo, ensayista, ¿no? ¿Te gusta que te diga ensayista? Bueno, está bien. La idea de hoy es que José nos cuente qué lo inspiró a escribir una serie de cuentos que nosotros estamos publicando en nuestro portal de Clave China, donde los personajes centrales son ciudadanos chinos. Decime, José, ¿qué es lo que te inspiró a escribir estos cuentos? En principio, contanos. Bueno, gracias Lidia por la entrevista. El primer cuento que figura en la antología de que publicaste en el portal, yo cuento que me inspiró a escribir sobre ciudadanos chinos. Podría hacer un resumen contando lo siguiente. Bueno, a mí desde muy chiquito me interesó la cultura china. Primero por los juegos, los juguetes, como los palitos chinos, las damas chinas. Después por la tinta china, donde en un taller me enseñaron a hacer unos dibujos muy lindos con tinta china que me entretenía mucho. Y empecé a preguntar a mi madre sobre los chinos. Era una cultura que desconocía, pero que me despertaba mucho interés y llegó a ser algo fascinante. Primero me compraron un libro con estampas sobre China, estampas de colores, muy interesante, donde podía ver los rostros, los vestuarios, la escritura. Y luego me compraron el libro de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo, y eso despertó todavía mayor interés. Y así se fueron sumando a través de los años distintas lecturas, películas, música, que me fui adentrando en la cultura china, que, repito, me resultaba fascinante. Conocí algunos chinos en mi infancia que también me resultaban intrigantes, misteriosos, pero que aprendí a quererlos por la manera amable, delicada, simpática como me trataban. Así que empecé a escribir sobre algunos personajes que conocí y otros que ficcionalicé. Tengo una pregunta, José. ¿Tu condición de psicólogo colabora con la composición de los personajes de tus cuentos? Y por supuesto que sí. Digamos, cuando vos tenés que armar un personaje, tenés que darle características, cierta coherencia y desarrollar una conflictiva. Sin conflicto no hay cuento. Entonces es muy importante el aporte que me hace la psicología, especialmente el psicoanálisis. Hay un cuento tuyo, ahora no recuerdo el nombre, vos me lo vas a decir con seguridad, donde vos contás este recorrido que haces que te aproxima a la cultura china, cierta identidad china, que vas descubriendo a partir de juegos infantiles o de personajes con los que te cruzabas en tu barrio, ¿es así? Sí. Bueno, hay vuelvo a insistir, el primer cuento, que es el fabricante de lámparas chinas, un personaje real que conocí, que me ha impactado mucho. No lo conocí en profundidad, era muy chico, entonces tendría alrededor de 7 años. Pero bueno, me despertó
una curiosidad muy grande. Incluso este hombre trabajaba de mozo en un restaurante chino que nos invitó a toda la familia a comer y nos sirvió todo tipo de comida que para nosotros era un misterio. Nunca habíamos visto esa comida y poder degustar esos sabores por primera vez. Hay siempre una curiosidad desde Occidente, o se plantea que la cultura oriental en general es misteriosa, tiene rasgos particulares. ¿Vos crees que eso se lo plantea desde el desconocimiento o porque efectivamente hay un componente en esa cultura que lleva a ciertos mitos, a ciertas curiosidades, a ciertas leyendas? ¿Esto es así para vos? Bueno, para mí sí. Digamos, para mí es un mundo fascinante, que uno descubre nuevas cosas. Es una cultura muy diferente a la nuestra, tanto en sus religiones, su mitología, su cerámica, su arte, su escritura, su música, muy original. Y como no estamos acostumbrados a esa estética, digamos, lo escuchamos, lo vemos, lo leemos, lo sentimos con particular atención. El otro día, charlando con vos informalmente, me contabas que hace miles de años narradores chinos supieron dar cuenta de leyendas, supongo, de seres humanos parecidos a robot, o hablabas de robot. Y estamos hablando de miles de años atrás. Ya estaban describiendo algo que hoy conocemos como la robótica. Exactamente, habla de autómatas, digamos, que sorprendieron a los reyes, a los emperadores. Hay muchas leyendas que se refieren a estos seres mecánicos inventados por los chinos, incluso algunos otros inventos, como por ejemplo una máquina para volar. Es decir, que China nos legó los grandes inventos de la humanidad: la pólvora, la imprenta, la brújula. Bueno, es una cantidad de elementos imprescindibles en la cultura. Pero bueno, como vos dijiste que estábamos hablando el otro día del tema de la robótica, y hay una tradición en las leyendas chinas donde sí, conocían a lo que nosotros llamamos robot. Una última pregunta, José, para cerrar esta charla. ¿Estás escribiendo en este momento? ¿Seguís con esta serie de cuentos chinos? Sí, la verdad que esta etapa de mi escritura, digamos que tiene que ver con la cultura china, no solamente con personajes, me ha despertado un interés muy especial que se ligó a ese interés que yo tenía en la infancia. Es decir, que en este momento escribir estos cuentos me resulta muy divertido, como un juego gozoso, que me hace sentir ese niño que fui. Bueno, José, te agradezco enormemente tu presencia aquí en Clave China y le recomiendo a la audiencia que vaya a nuestro portal. Les recuerdo www.clavechinanoticias, y en la categoría literatura van a gozar, así como goza José escribiendo estos cuentos, de una lectura magnífica, se los prometo. Bueno, muchas gracias, Lidia, y un saludo a toda la audiencia. Clave China. Una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y ahora quiero compartir con ustedes nuestra entrevista mensual con la filósofa e investigadora argentina Isabel Rauber. Hoy dialogamos telefónicamente sobre su análisis en torno al triunfo de este inmigrante que logró la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se declara socialista democrático y provocó un cimbronazo en la ciudad más paradigmática de Estados Unidos. Clave China. Estamos, como todos los meses, aquí en Clave China con la investigadora argentina Isabel Rauber, un espacio que está auspiciado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Lanús. Hoy tenemos un tema para mí muy interesante, digno de análisis, de pensarlo. Isabel,
Un inmigrante en Nueva York, ¿qué me decís? En el centro, como vos decís, de la zona por excelencia financiera de Estados Unidos. Bueno, de origen indio, africano, Zohran Mamdani, y que ha ganado la alcaldía de Nueva York. ¿Qué significa para vos que esto ocurra en esta zona tan estratégica y de tanta incidencia mundial? Bueno, hola Lidia, saludo a los oyentes, las oyentes. Ciertamente, yo puse un inmigrante en Nueva York, porque se puede decorar mucho, pero la realidad es que en el país que lleva una guerra contra los inmigrantes en el mundo, que es Estados Unidos, que un inmigrante gane la elección de la alcaldía, cualquier elección hubiera sido importante, pero que además sea la de Nueva York, la capital financiera, cultural de Estados Unidos y para algunos del mundo. Bueno, es como decir, escúchame, ¿no querías caldo? 3 tazas tenés acá. Claro, muy, me parece que sobresale más allá del carisma del joven, porque es un joven que ha ganado, que tiene un carisma indiscutible. Por supuesto que eso en política es importante también, porque las ideas entran por los oídos, por los ojos, y a través de ahí llegan al corazón. Y este joven supo llegar a la subjetividad, a la sensibilidad de los votantes. Pero hay mensajes más allá de eso, porque eso no puede decir, bueno, buscamos un joven, lo vestimos de no sé qué y ganamos. No, ese no es el punto. Primero, que es auténtico. Todos los procesos que triunfan contracorriente son procesos auténticos. Los intentos de copiar no va, porque la copia es impuesta, implantada. Entonces, lo primero que vamos a ver que es un surgimiento auténtico de un habitante de Nueva York. Un habitante castigado, porque forma parte de ese sector de la sociedad golpeado, estigmatizado, medianamente excluido. Yo no digo que él sea el excluido, pero la inmigración está excluida de todo derecho, calificada de no sé cuántas cosas. Bien, llegando a esto se propone, evidentemente con diálogos con su pertenencia territorial, se propone rescatar, y él dice claramente, vamos a trabajar por los derechos de los trabajadores. Esto es una cosa que quiero decir importante. Él no se refiere, no tiene como parte del sujeto al que no tiene nada. Se ha hecho del sujeto el sujeto trabajador, el trabajador no reconocido, informal, formal, porque ahí todo el mundo la pasa mal, el formal y el informal, porque no tenés el Medicare, que es el seguro médico, el acceso a la salud gratuita, y si lo tenés en forma muy básica, el sector que lo tiene, el resto todo lo tiene que pagar, no copago, pagar al 100%. E incluso si una ambulancia te encuentra en la calle, todo bien, te lleva, te salva, después te pasa la factura de la ambulancia, del hospital al que te lleva, o sea, se paga tutti, ¿no? Entonces, $2.000 ahí no son $2.000. $2.000 en Estados Unidos son como tener 200 acá. A veces la gente dice, no, ganan dinero. Sí, pero tienen que pagar absolutamente todo. Bien, ese es un tema, el sujeto. Él elige porque identifica un sujeto que está distribuido entre los sectores más golpeados, la mayoría inmigrantes. ¿Qué dice él? Los inmigrantes han levantado Nueva York. Nueva York es una ciudad de inmigrantes asiáticos, que ahora son asiático-americanos. Vamos a recordar, americanos le llaman ellos a los norteamericanos, ¿no? Mexicanos, chicanos, que serían puertorriqueños, afros y su mestizaje también, ¿no? Por supuesto, cubanos, del Caribe, hay mucha migración de República Dominicana, en esa zona, New York, New Jersey, y bueno, y de otros sectores de Centroamérica. Él se refiere a ese sector, son más o menos 3 millones de votantes. No es cualquier cosa. Digo 3 millones porque es lo que relevan ellos cuando dicen que se dirigieron a eso. Este es un código. La identificación del sujeto es muy importante. ¿A quién le va a dirigir el mensaje?
porque a quién le dirige el mensaje tiene que ver con el contenido del mensaje, ¿no? Por eso digo que no es poner un joven eso y las redes, como todo el mundo sintetiza, las redes y un joven. No, espérate. Atrás de esto hay política, y la política, la acción, y la acción requiere comunicación para la acción, y le está hablando a estos sujetos. Por otro lado, está la cuestión territorial. No fue una cosa etérea. Este político joven afianzó la comunicación, uno, en la relación directa, en las calles, en las plazas, en las cafeterías, en las tiendas. Uno lo ve en todas partes, en el subte, estaba él directamente hablando con la gente. O sea, las redes sí apoyaron, pero la primera red era él y su cuerpo con la gente. Por otro lado, se autoconvocaron, no sé, voluntarios, jóvenes voluntarios que hacían el trabajo de puerta a puerta, ¿viste? Puerta a puerta, boca a boca, explicando el proyecto de este hombre, la propuesta que él llevaba a la alcaldía. Y la propuesta la resumió muy fácil, en ejes concretos, ¿no? Que yo voy a ser mejor, que vamos a estar bien, síganme y estaremos felices. No, eso sí, obviamente, pero ¿qué dice? Va a 3 puntos fundamentales. El tema de la vivienda. ¿Qué vivienda? Guitarra no. Congelamiento inmediato de los alquileres, porque Nueva York es famoso por el alquiler es incosteable. O sea, congelamiento. Congelamiento quiere decir stop, aumento. Se acabó el aumento. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, se decidirá, pero primero el respiro para la familia, ¿no? La bronca de las grandes empresas dueñas, pero el inquilino, el trabajador al que él se dirige, tiene un respiro. Esto va de la mano con la construcción de 200.000 viviendas para los que no tienen vivienda, así también para aligerar. Por eso digo, no es siempre el stop aumento, sino también una salida para tener una vivienda de estos trabajadores. Por otro lado, eso salía en el rubro de la vivienda, el hábitat, el seguro, ¿no? El incremento del salario mínimo, que ahí se cuenta por horas, de $18 la hora a $30 la hora para el 2030. Si van a ir subiendo gradualmente. Obviamente, nadie puede pasar de un cálculo, pensando en las medianas empresas pequeñas, de saltar prácticamente de 18 a 30 son $12 la hora. Hay que multiplicar. Entonces se va a hacer gradual. Ese es un punto importante, el aumento del salario mínimo. Bueno, hay más cosas. Seguimos hablando, Lidia. Escúchame, Isabel, me interesa tu opinión de cómo leer en clave latinoamericana y geopolítica internacional en general este fenómeno, este hecho que estabas describiendo. Exacto, muy interesante, Lidia. Muy bueno que me preguntas, porque yo puedo estar detallando la cuestión interna, ¿no? Pero bueno, esto es fundamental, porque internacionalmente también el tema de identificar el sujeto protagonista que hace falta convocar, ilusionar y hacer participar para que el voto sea poder, es uno de las claves del voto de Nueva York y para el aprendizaje latinoamericano. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? ¿A quién le hablamos? ¿Cuál es el discurso? ¿No? Bueno, América Latina, y quien dice América Latina, en el contexto mundial, el que quiera oír, que oiga. En segundo lugar, he tomado frases de este hombre que son importantes para alimentar el espíritu. Dijo, esta victoria es una luz en la oscuridad. Y esa es una luz en la oscuridad, es decir, solo es una alcaldía, pero qué alcaldía, y con qué currículum, muy importante, una luz en la oscuridad. Y yo pensé en nuestros pueblos saliendo de Estados Unidos, qué importante es tener una luz, porque la luz enciende ¿qué cosa? La llama de la esperanza, la llama de se puede, la llama de que no hay que rendirse, de que hay que repensar. Tampoco es resistir por resistir con una ventana de salida. Y eso es lo que muestra este hombre. ¿Va a cambiar el mundo? No, pero que significa un aliento para los pueblos de que sí es posible. Cada pueblo tendrá que decidir qué es lo que puede, qué es lo que busca. Por eso yo digo, no es la copia, es esta imagen de aliento. Si en esas condiciones tan duras, con el enfrentamiento y la persecución del gobierno central que tiene un poder infinito, lo hace, es posible hacer.
¿Qué puede pasar al gobierno de él? No sé, la historia está abierta. Una cosa es cómo llegó, cómo ganó. Ahora se tiene que enfrentar a gobernar, porque ahí se va a enfrentar al gran poder de Estados Unidos, que si bloquea a países como bloquea a Cuba, como bloquea a Venezuela, como bloquea a todo el mundo que no le gusta, imagínate lo que puede hacer con un alcalde. De hecho, en la Florida ya dijeron, vengan para acá los grandes capitales. Lo que pasa es que tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil, porque se mudan y van al paraíso fiscal, ¿entendés? Porque él dijo, esta plata, que siempre está, ¿de dónde va a salir? La plata va a salir de las grandes corporaciones. Entonces ahora va a venir, cuando empiece a gobernar, vamos a tener un segundo round. Pero lo que hizo en política, la luz que encendió, la esperanza que alumbró, ahí está. Esos son los códigos y eso es el aprendizaje fundamental. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Nos quedamos con las expectativas de la incidencia que va a tener esto, no solo en Nueva York, hacia el interior de Estados Unidos, que ya lo tiene. De hecho, esto ha repercutido en el propio gobierno, ha habido declaraciones, y en el momento que estamos haciendo esta columna, está Trump abocado a la semana contra el comunismo. Tiene su plan, su proclama, y se ausentó de la cumbre climática que se está desarrollando en Belém. Evidentemente tiene mucha tarea, está muy inspirado con este triunfo de un alcalde inmigrante. Gracias, Isabel, nos vemos el mes que viene. Un abrazo. Un abrazo grande.
no sé si los que nos escuchan aquí en Buenos Aires tuvieron conocimiento de un festival de luces chinas que deslumbró a nuestra ciudad. Escuchamos el informe del Grupo de Medios de China. Clave China. Tianfu Festival, el mayor festival de luces chinas de Latinoamérica, cautiva al público argentino con una experiencia cultural que fusiona tradición milenaria y arte contemporáneo. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Martín González, nos trae los detalles. Tianfu Festival, el mayor festival de luces chinas de Latinoamérica, desembarcó por primera vez en Buenos Aires de Argentina, con una experiencia cultural única que fusiona tradición milenaria y arte contemporáneo. Miles de visitantes ya han recorrido su impresionante circuito luminoso, consolidándolo como una propuesta inédita en el país. Ha sido muy buena nuestra experiencia aquí en Argentina, ya tenemos más de 80.000 visitantes, algo que nunca se ha visto acá en Argentina. Y bueno, la verdad es que a todo el mundo le ha gustado mucho y le parece una propuesta interesante para entender mejor la cultura china. Los festivales de linternas en China tienen más de 2.000 años de historia. Originados durante la dinastía Han, celebran el cierre del Año Nuevo Lunar y simbolizan esperanza, prosperidad y reunión familiar. Con el paso del tiempo, esta tradición se expandió al mundo como una experiencia que combina artesanía, espiritualidad y un espectáculo visual de enorme impacto cultural. Las figuras tienen un trabajo artesanal, son todas figuras hechas a mano, son estructuras de alambre recubiertas con tela y bueno, después son pintadas y decoradas para que cuenten distintas leyendas. El público también puede disfrutar de espectáculos en vivo con artistas llegados directamente desde China. Acrobacias, kung fu, danzas tradicionales, artes escénicas de Sichuan y el célebre Bianlian, o cambio de máscaras. La gastronomía de diferentes regiones de China también está dentro de las ofertas, lo que hace que los asistentes puedan vivir una experiencia que los acerca a la cultura china con todos los sentidos. Está muy lindo, los shows están muy buenos, tiene muy buenos shows, el cambio de máscara, la rueda, el té y las luces chinas. Tianfu Festival no es solo un show de luces, es un viaje al corazón de la cultura china. Una experiencia educativa y visual pensada para el disfrute de todas las edades. Un espacio seguro y familiar donde cada visitante podrá conectar con miles de años de historia. Martín González, CGTN en español, Buenos Aires, Argentina. Y nos vemos ya para transitar el último mes del año y entrar al año del caballo, un animal que se asocia a la energía, la fuerza y la vitalidad, representando el avance y la necesidad de explorar nuevos horizontes. Ojalá que este cambio nos alcance a todos. Nos vemos con más Clave China el próximo domingo. show